Entonces ya entraban los niños a clases y decían, no, pues sí les vamos a dar dinero para comprar, pero todavía no, espérense 15 días. Fue cuando el gobernador Nacho Peralta dijo, pues yo no me puedo quedar 15 días a ver cuándo le van a dar dinero, cuándo nos van a dar dinero para que estos niños y niñas desayunen. Pero nosotros como Comité Ejecutivo Seccional estamos viendo toda la problemática. Entonces a los que se les resuelve, pues esos están contentos. Pero Sí al que sirve. no se le resuelve, No sirve. ahí está, no sirve. Bueno, yo no soy autonombrado candidato. A mí me preguntaban ayer que si quiero ser candidato y que si quiero ser gobernador y si quiero. ¿Para qué me hago la boca chiquita? Yo también. Ya lo- También. Yo también. Ya lo ¿Quién no dijo, va a querer, ya verdad? lo dijo un exgobernador. Es el patrón. Descarta. Es el ayuntamiento o es el gobierno. En el Poder Ejecutivo no hay problema. Pero ya en el Poder Judicial se empezó a interpretar mal la ley. El IPECOL va a pensionar, no va a dar servicios médicos. Hay amor y solidaridad. No odias a la universidad. No, al contrario, Porque no yo eres quiero guapo. que tenga más presupuesto, yo quiero que tenga mejores instalaciones, yo quiero que los maestros tengan mejores prestaciones, que haya más para intercambios académicos, que haya más para laboratorios, que haya más investigación. Tenemos un problema de falta de pérdida de confianza en las instituciones No que se sirven tiene para nada. que se tiene que reconocer, no diría eso Michuy, pero No sirven para nada. que se tiene que Ajá. reconocer y que tenemos que trabajar en rescatar esa confianza que existía antes en la policía. Así es. No, Pregúntenles a y los bueno. diputados, a mí no me metan en grillas que no son mías, de por sí con las ¿Tú mías. tienes voto en el Congreso? No, pues por supuesto que no. Ni No soy universal. diputada. Para decir, Tal vez podría tener voto en la Cámara de Diputados Federal, pero si fuera diputada, ahorita estoy con licencia. En Morena se fue lo peor del PRI y lo peor del PRD. Se lo van a acabar a Morena. hay A experiencia. ver, ¿cuál es el reclamo de Mario Delgado? Están perredizando Morena. Ahora en el proceso interno. Y el proceso interno no se sabe si el domingo va a haber elecciones o no va a haber. Muy buenas tardes, amigos de Archivo Digital, un gusto saludarlos. Es lunes, ya estamos en octubre, ese otoño ya se deja sentir con el vientecito, ya huele a perones, lástima. Me da gusto que nos acompañe a lo largo de esta transmisión y le agradezco mucho a quien tenemos hoy como invitado. Usted ya lo conoce y seguramente tendrá algo que participar y quisiera hacerlo con nosotros. Ojalá lo quiera hacer. Muy buenas tardes, gobernador, ¿cómo estás? José Ignacio Peralta Sánchez. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Gracias, Chuy, te saludo con mucho gusto a ti, a Juan Ramón, a quienes nos escuchan. Muy buenas tardes y listos para esta entrevista aquí para el Perchero, muchas gracias. Te agradezco. Juan Ramón Negrete, ya sabes, nos hace el gran favor aquí de echarnos porras para que si hay alguna participación que sean, para que tú nos aportes, pues con gusto la hacemos. Nacho, la situación en Colima, en el estado de Colima, está creciendo. La verdad ya nos preocupa. Nos hablan de que pudiéramos regresarnos el semáforo rojo. Estoy hablando de la pandemia, este coronavirus o COVID-19, como todo el mundo ya lo conocemos. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Porque pues sigue el número de contagiados, sigue el número de fallecidos, sigue la atención dándose en hospitales. Pero en términos generales, ¿qué pudiéramos sintetizar desde tu óptica como gobernador, Nacho? Bueno, vivimos una situación extraordinaria, una situación muy compleja, inédita, una situación inesperada, que se convierte pues en una crisis sanitaria y que alimenta otras crisis. Estamos viviendo crisis convergentes, crisis simultáneas, como la es la crisis sanitaria, que se combina con una crisis económica. Hay que recordar que la economía ya venía mal, desde el 2019 empezamos ya a registrar una contracción del Producto Interno Bruto. Para este año, en diciembre, esperábamos menos 2%, vamos a terminar como en menos 10, menos 12. Sí veníamos mal, pero lo de la crisis sanitaria agrava y profundiza la crisis económica. Pero esto se combina con dos crisis más, una crisis de seguridad, que a nivel nacional estamos viviendo una situación muy complicada en todo el país, y una crisis político-institucional que empieza a generar problemas de gobernabilidad. Es un escenario de 4 crisis convergentes que preocupa y que nos impone retos importantes. El tema del coronavirus, pues
no está resuelto, estamos lejos de cantar victoria. Ya tenemos casi 36 millones de contagiados a nivel mundial y más de 1 millón de muertos en todo el mundo. En México, pues andamos ya cerca de los 80,000 muertos. Seguramente hoy en la cifra que van a dar a conocer más tarde, pues vamos a estar acercándonos ya a los 80,000 muertos, muy preocupante, con cerca de 800,000 contagiados también. Somos uno de los países que menor cantidad de pruebas está haciendo por cada millón de habitantes o por cada 100,000 habitantes. En general estamos haciendo básicamente pruebas por el 1.5% de toda la población. Eso es muy pocas pruebas. Generalmente los países de la OECD andan entre el 10 y el 20% de toda la población. Es muy importante hacer pruebas porque las pruebas nos identifican quién tiene el virus, quién no, y por lo tanto se pueden tomar las decisiones correctas para poder hacer los confinamientos y evitar los contagios. Aquí en Colima tenemos un récord ya de 5,120 positivos, de los cuales tenemos 558 activos y 603 que lamentablemente han perdido la vida, han fallecido. Nuestra solidaridad con las familias de las personas que lamentablemente han perdido la vida, y también mi reconocimiento a los trabajadores del sector salud que han trabajado muy duro, que arriesgan su vida, que algunos de ellos lamentablemente han perdido la vida y otros se la están jugando todos los días. Por eso llama mucho la atención que mucha gente no haga caso, porque este es un tema donde todos nos tenemos que cuidar. Tuvimos que imponer como ley el uso del cubrebocas. Mucha gente sí hace caso de las medidas, yo lo reconozco, lo agradezco, pero lamentablemente muchos no. Y pues es un tema donde se están perdiendo vidas, donde se está invirtiendo mucho dinero y estamos pues batallando contra la pandemia. Por eso es importante que tengamos la cooperación de todos. Y te voy a dar algunas cifras, algunos datos que ya hemos dado a conocer y voy a reiterarlos de lo que hemos hecho en esta pandemia. En marzo hay que recordar que inmediatamente tomamos algunas medidas a mediados de marzo. Estas medidas, pues yo las considero no solamente oportunas, sino necesarias. Hay quienes creen que nos adelantamos, yo creo que no, yo creo que cuando ya está en juego la vida y la salud de las personas, no se puede escatimar ni hay nada que se pueda considerar una exageración, porque tenemos en juego lo más valioso y lo más preciado que existe, que es la vida y la salud. Instalamos 15 filtros, los filtros sanitarios. Durante 4 meses y medio revisaron a 3.2 millones de personas. Hicimos una reconversión hospitalaria, hemos invertido 130 millones de pesos. Compramos un tomógrafo, 46 ventiladores especializados, ampliamos nuestra capacidad hospitalaria con camas, compramos insumos y equipo de protección personal. Hay mucha participación, donación, mucha generosidad de empresas del sector privado, de la sociedad en general, que se suma con una gran solidaridad al combate a la pandemia. Entregamos pues más de 80,000 despensas en un programa emergente de atención alimentaria, preocupados porque la gente pudiera perder su empleo y por quedarse en casa y sin empleo, pues se quedara sin comer, de tal manera que echamos a andar pues este programa pues de atención alimentaria. Los kits preventivos, entregamos más de 7,000 kits preventivos. Ahí incluíamos un termómetro que era digital, cubrebocas, jabón líquido. Promovimos mucho todo este tipo de medidas para que la gente se lavara las manos, usar el cubrebocas. Se suspendieron clases, mandó al Congreso del Estado una iniciativa para generar incentivos a los contribuyentes, ya sea porque se hicieran prórrogas en los pagos o suspensión en los mismos. Ahí dejó de ingresar en las arcas estatales más de 100 millones de pesos por concepto de recaudación,
que es un costo que tuvimos que asumir a favor, pues, de la economía, ¿no? En fin, hay una gran cantidad de medidas que se han tomado para enfrentar esta pandemia, que no está resuelto, que tenemos que tener mucho cuidado, que debemos tener claro que en países como Inglaterra, Francia, España están volviéndose a confinar. En Canadá, por ejemplo, que habían ya permitido clases presenciales, las cancelaron y otra vez están volviendo a ir a clases a distancia, porque pues ahí está el virus, la vacuna todavía está en veremos, y hay que seguir cuidando la salud y la vida de la gente. Es una petición, una recomendación, una petición que le hacemos a toda la población, que no deje de observar las medidas y las recomendaciones sanitarias y que nos sigamos cuidando mucho todos. Queremos cuidar la vida y la salud de las personas. ¿Qué falta? ¿Qué sigue? Queda octubre, noviembre, diciembre, que son meses en donde se suma la influenza. Y ahí el otro asunto. Ya hay vacuna contra la influenza. Quienes tenemos ya edad mayor, ya acudimos y empezamos a que nos la apliquen. Pero, ¿qué sigue de parte de tu gobierno todavía para reforzar las medidas que están del COVID y que definitivo llegó para un buen rato? Mira, hemos aprendido mucho, Jesús. Yo creo que quienes tienen el aprendizaje clínico en los hospitales que han tratado a pacientes COVID, hemos aprendido mucho. Ciertamente se ve pues un comportamiento donde baja la tasa de letalidad, es decir, mientras que en el mundo sigue incrementándose los contagios, la cantidad de fallecidos se ha mantenido estable, incluso en algunos momentos a la baja. Quiere decir que ahorita tenemos una probabilidad mucho más baja de que alguien que contraiga el virus pueda perder la vida. Y tenemos mucha mayor claridad de cómo controlar el virus en alguien que ya tiene el contagio. Ese aprendizaje es bueno, está salvando vidas, pero no por ello vamos a descuidarnos. Lo que sigue hacia adelante, pues es aprender a vivir con el virus. Es decir, el virus está ahí, ya llegó para quedarse, ya se vuelve endémico, ya es parte de nuestra vida cotidiana. Y por lo tanto, nuestras actividades, principalmente la reactivación económica, tiene que darse con la presencia del virus. Yo creo que lo más importante que viene hacia adelante es esta culturización para aprender a vivir con el virus y lograr una reactivación de la economía a pesar del virus. El Producto Interno Bruto en su última medición, me parece que es al cierre del segundo trimestre de este año, cayó más de 18%, es en términos reales, es la caída más grande, más fuerte en la historia, es un colapso económico verdaderamente impresionante y esto pues es muy complicado, estamos hablando de negocios que están quebrando, de empleos que se están perdiendo y esto nos preocupa mucho, puede generar afectaciones muy serias en el bienestar de las familias mexicanas. Y esto al final del día puede repercutir en otras áreas como incrementar la seguridad, incrementar la pobreza, etc. Lo que debemos hacer es enfocar nuestras baterías para la recuperación económica y que los sectores productivos puedan nuevamente retomar su dinámica y sostener los niveles de empleo que teníamos antes de la crisis sanitaria. ¿Todavía esperamos algo del gobierno federal en el respaldo para este asunto del coronavirus? Mira, nunca hay que dejar de insistir, no nos han apoyado, básicamente nada, nos dieron algunas donaciones de equipos a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores y del INSABI, tenemos que reconocerlo, hay que decirlo con esa claridad, pero son donaciones que en dinero andan alrededor de los 32 o 33 millones de pesos, cuando nosotros hemos gastado 130 y hay escenarios que nos pueden llevar a requerir cientos de millones para poder enfrentar esta crisis. No, nada más para que tengas una idea, en marzo, con el apoyo de la Universidad de Colima, gente del Departamento de Ciencias, se hicieron proyecciones con base en modelos epidemiológicos en donde decían que en fase 3 pudiera ser necesario llegar a invertir hasta 900 millones de pesos. Y bueno,
también es importante decirlo, este dinero es extraordinario porque no está presupuestado. El presupuesto para este año se hizo en noviembre del 2019, cuando el virus no existía, nadie sabía que íbamos a tener que enfrentar esta pandemia, de tal manera que cuando aparece el virus en enero de este año, pues el presupuesto ya está aprobado y tenemos que hacerle frente con recurso extraordinario. Por eso fuimos por el crédito y por eso estamos agradeciendo las donaciones. Lamento mucho que el gobierno federal no se haya sumado de manera solidaria a enfrentar esta pandemia, ni siquiera le dio dinero al IMSS o al ISSSTE para que se refaccionaran con más equipos, incrementaran la cantidad de ventiladores, de camas. Nosotros como Estado sí cumplimos al 100% con el plan de reconversión hospitalaria, pero las instituciones federales en materia de salud que atienden derechohabiencia prácticamente no lo hicieron. Y esto pues, es lamentable porque necesitamos las instalaciones hospitalarias en correctas condiciones para poderle hacer frente a los contagios. Gobernador, permítenos ver qué es lo que opina la gente, porque estamos viendo aquí, están conectados 203 personas, muchas de ellas han estado recurrentes en un solo tema, pero pues Juan Ramón, ¿qué podemos sacar de todo el engranaje este? Bueno, gobernador, básicamente son dos planteamientos los que está haciendo nuestros seguidores de manera reiterada. Los trabajadores de los CENDIs están pidiendo su intervención para que se les pague lo que se les adeuda. Dice aquí en los comentarios que nos han llegado, dicen que ya está el dinero aquí en Colima, que solo falta que usted le ordene al secretario de Educación para que se haga el pago correspondiente, y otros le solicitan pues su intervención para que en definitiva ya se le resuelva este asunto. Y la otra es de que ¿qué hace falta para que se aplique debidamente el decreto que aprobó el Congreso con relación al uso obligatorio del cubrebocas para frenar lo que es la pandemia del COVID? Básicamente son los dos planteamientos que tenemos aquí. A ver, les comento el tema de los CENDIs, qué bueno que surge para hacer la aclaración. Efectivamente tenemos un convenio firmado para pagar el tema de los CENDIs que se firmó a partir de marzo. Este convenio contempla solamente educación inicial, no contempla preescolar, y ahí tenemos dos problemas. El primer problema es que la Secretaría de Educación Pública Federal me pidió a mí como Estado dinero prestado para pagar las nóminas de los CENDIs de educación preescolar e inicial de enero, febrero y marzo, porque el convenio solamente que se firmó en marzo solamente se puede aplicar a partir de abril. Entonces nosotros les prestamos dinero y hasta la fecha la Federación no me ha pagado ese dinero. Ese dinero, esas nóminas las debe de pagar el gobierno federal, las pagué yo de 3 meses, los primeros 3 meses de este año, con el compromiso de que me lo fueran a pagar. Ya estamos en octubre y no me han pagado ese dinero. Yo ese dinero lo tenía destinado para otros fines y la verdad es que nos está generando un problema el que no me lo paguen. En segundo lugar, el convenio que se aplica a partir de abril solamente contempla educación inicial, no contempla preescolar. Sin embargo, nosotros hemos venido asumiendo un riesgo enorme de pagar la nómina de preescolar hasta agosto sin que exista autorización para ello. Nosotros hemos hecho las consultas para ver si a través de este convenio, que es un U013, así se llama la partida, que nos está aprovisionando la Secretaría de Educación Pública, y ahí está el dinero efectivamente, pero es para educación inicial, no para preescolar. Sin embargo, yo me la he jugado de manera solidaria con los trabajadores de los CENDIs. Hemos pagado la nómina hasta agosto. Yo le dije al senador Joel Padilla, le mandamos un oficio al secretario Esteban Moctezuma, díganme, le hemos hecho consultas para que nos digan si de ahí podemos pagar también preescolar, y no nos han respondido. El problema es que si no me responden nunca, o peor, si me responden diciendo que no se puede, pues entonces yo ya bailé con la más fea, porque pues el dinero lo voy a tener que reponer y es una nómina federal que se debe pagar con recursos federales y yo no tengo recurso presupuestado para ello. El acuerdo con el senador Joel Padilla es que la última nómina que yo iba a pagar era la de agosto para hacer la gestión durante todo el mes de septiembre y que nos responde Educación si se puede o no se puede y cómo le vamos a hacer. Desde los primeros días de septiembre yo mandé los mensajes, los oficios,
Sin embargo, no responden nada, no dicen nada, no responden nada. Entonces, el problema es federal. Yo más bien lo que hago es invitar a los trabajadores de los CENDIS, yo los acompaño, que nos vayamos a la Ciudad de México y que le hagamos allá un plantón al secretario Moctezuma Barragán para que nos diga si se puede pagar o no con el U013 también educación preescolar. Yo no puedo seguir asumiendo el riesgo de seguir pagando la nómina. Si a mí el gobierno federal me dice que no se puede, me va a hacer un problema financiero porque no tengo yo el recurso programado para pagar esas nóminas. No es un compromiso del Estado, es una nómina federal que se paga a través del gobierno federal, del dinero que da la Secretaría de Educación Pública. Lamentablemente, insisto, el convenio no contempla educación preescolar, solamente inicial, y yo le he venido pagando hasta agosto bajo mi propio riesgo. Voy a estar insistiendo con el secretario Moctezuma Barragán para que nos dé una respuesta que yo espero que sea afirmativa y que entonces yo ya pueda seguir pagando la nómina de preescolar con ese recurso, pero ya con las autorizaciones y no de manera irregular como hasta ahorita se ha venido haciendo, ¿no? Perdón, la otra pregunta, ¿cuál era? La del cubrebocas, que pues ya ves, fue una propuesta que llegó a Congreso. Una iniciativa, un decreto. Quedó media. No media, es obligatorio el uso del cubrebocas. Sí, es obligatorio, pero sí, igual como lo es la Comisión de Derechos Humanos y los exhortos de un Congreso. Nada más buenas intenciones, porque mientras no haya una sanción, mientras no haya una obligatoriedad, pues estamos viendo eso que está pasando en las calles. ¿Qué pasó y qué vamos a hacer ahí o qué se puede hacer? Es un tema de culturización y es un tema de crear conciencia. Yo mandé una iniciativa, la verdad, mucho más estricta en el Congreso, como decimos por ahí, la descafeinaron y de alguna manera le quitaron fuerza. Pero al final del día lo que se quiere es culturizar. A ver, yo no me quiero llevar a nadie a la cárcel, ni quiero andar levantando multas por no usar cubrebocas. Lo que quiero es que lo usen y que hagamos conciencia de que es por la seguridad de nosotros mismos, pero de todos al mismo tiempo. Es cuidándome a mí, cuidamos a todos. Y vamos a seguir insistiendo. Yo lo que espero es que cada vez más la gente haga conciencia de esto y nos ayude. Yo sé que es molesto, a veces siente uno que se ahoga, que no puede uno ni hablar o respirar, pero al final del día, pues es una molestia muy pequeña cuando nos damos cuenta que lo que está en juego es la salud y que no podemos permitir que el virus siga dispersándose. Yo le pido encarecidamente a toda la población, de manera respetuosa, de manera atenta, más allá de que haya una ley que lo obligue, que lo usemos el cubrebocas por beneficio de la salud de todos los colimenses. Háblanos, por favor, de la seguridad. Estamos viendo muy avanzado ya, de hecho, ya está para foto donde va a estar instalado el C5, el funcionamiento. Hemos visto muchísimos lugares que han estado arreglando las torres donde hay videocámaras y demás. ¿Cómo está este avance y qué tanto podemos esperar este año los colimenses? Mira, vamos muy bien, ya estamos prácticamente concluyendo la primera etapa del C5, falta la segunda etapa que yo espero concluir en lo que queda de esta administración para entregar el C5 pues ya sin adeudos, totalmente concluido, totalmente pagado y en perfecta operación y funcionamiento. Es la inversión en materia de seguridad más grande de la historia, pero no solamente eso, sino que en un tema en donde había mucho rezago, que es en tecnología. No podemos solamente andar haciendo persecuciones policíacas en la calle. Necesitamos hacer inteligencia y para ello se requiere la tecnología. Por eso faltaba el tema de tecnología y con esto ya estamos prácticamente subsanando en un 100% esa parte. Hemos invertido también mucho dinero en equipamiento, uniformes, en certificación, en armamento, en municiones, en remuneraciones, vehículos tácticos, capacitación. Prácticamente 60 millones de pesos a través del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. También es conveniente, es necesario mencionar, el gobierno de los Estados Unidos, a través de Iniciativa Mérida, nos ha apoyado, nos dio un simulador de tiro virtual que tiene 5 instructores certificados como policías orientados a la comunidad, y esto de seguir invirtiendo en tecnología es muy, muy importante. A la Guardia Nacional, además, le donamos predios. Ellos van a construir 5 cuarteles
2 de ellos en predios donados por el gobierno del estado. Está en análisis un tercer predio en el municipio de Cuauhtémoc. Los predios donados son en Coquimatlán y en Manzanillo. Y bueno, pues esto es parte de lo que demostramos nuestro interés y nuestro apoyo porque la Guardia Nacional tenga una presencia importante aquí en el estado de Colima. Seguimos consolidando la estrategia para la certificación policial en el estado. Tenemos pues un 98% de avance en la emisión de certificados y somos la tercera entidad federativa en todo el país con mayor avance en esta materia. Y bueno, pues tenemos también todo lo que tiene que ver con la violencia de género. Invertimos 13 millones para combatir la violencia de género. En todos los municipios tenemos presencia con esta política. La atención integral a las mujeres que están en situación de violencia extrema a través del Refugio Temporal de Mujeres Colima, que pues alberga a las mujeres que han sido víctimas de violencia y se les da orientación de todo tipo. El fenómeno delictivo, como lo dije hace rato, es un fenómeno que obedece a una lógica nacional. Las bandas delictivas que operan en Colima no son de colimenses, no tienen una lógica local. Son bandas delictivas que incluso toman decisiones fuera del estado de Colima. Y para Colima ello es muy importante porque tenemos el puerto de Manzanillo y buscan cómo controlar sus operaciones ilícitas a través del puerto de Manzanillo. El propio presidente de la República lo dijo, él lo declaró, está la declaración en YouTube, en los medios de comunicación, y dice que el fenómeno de inseguridad en Colima se explica por las intenciones de los grupos delictivos de controlar sus operaciones a través del puerto de Manzanillo. El puerto es un gran puerto, el puerto más importante de México, tiene cosas muy buenas. El puerto genera empleo, genera oportunidades de negocios, nos impulsa la economía, pero lamentablemente también tiene sus cosas malas porque pues, es utilizado por las bandas delictivas para la importación y exportación de mercancía, y ahí es donde tenemos pues un problema importante. ¿Por qué es importante decirlo? Porque el puerto es un puerto federal, el gobierno del estado no tiene nada que ver ahí, no decidimos absolutamente nada, la administración es federal y es nuestra causa principal de inseguridad. Por eso le pedimos al gobierno federal que tome cartas en el asunto, y también por eso cuando el presidente anunció que iba a entregar los puertos y las aduanas a la Secretaría de Marina, pues yo aplaudí esa decisión, yo estuve de acuerdo, yo la respaldé públicamente, y creo que esto nos va a ayudar a ir resolviendo poco a poco el problema de inseguridad en el estado de Colima. Gobernador, dentro de las grandes obras que usted ha anunciado, y bueno, de acuerdo a lo que se solicitó también al Congreso de autorización para el financiamiento, el otro tema importante es el de la cultura, lo de la restauración de Palacio de Gobierno. ¿Cuándo considera usted que puede quedar concluida esa obra? Mira, yo creo que el Palacio lo vamos a tener listo para abrirlo al público en general a partir de 6 meses que reiniciemos la segunda etapa. El Palacio en pesos más, pesos menos, nos va a costar alrededor de 80 millones su restauración. La primera etapa fue de 30 millones y estábamos trabajando con el gobierno federal. El gobierno federal conoce el proyecto, lo aprobó, y tan es así que nos íbamos a ir a mitades. La primera etapa de 30 millones le pusimos cada quien 15 millones, nos fuimos a mitades, pero para la segunda etapa me dijeron que ya no, me dejaron colgado de la brocha, y entonces pues me dijeron así: gobernador, ráscate como puedas con tus propias uñas. Y entonces pues fue una mala noticia, porque pues no me parece serio que si tú estás ya platicado para un proyecto, a la mitad del camino simplemente te digan que ya no, y que a partir de ahí pues yo lo tenga que resolver conforme yo pueda, ¿no? La única posibilidad que yo le vi de salir adelante es a través de un crédito, por eso puse esta parte también en el crédito que se solicitó al Congreso. Y bueno, pues el procedimiento para la obtención de los recursos está llevándose a cabo. Yo espero que el dinero lo podamos tener a finales de este mes, a más tardar a principios de noviembre. Inmediatamente iniciaríamos la segunda etapa, y a partir de ahí en 6 meses. Eso quiere decir que, pues no sé, abril, tal vez mayo del próximo año, podamos tener ya
concluido el palacio para abrirlo al público, y va a ser pues un motivo de orgullo, un motivo de identificación, de sentido de pertenencia, de sentirnos muy orgullosos los colimenses de este edificio tan importante, emblemático, histórico, que va además a ayudarnos a reactivar el centro histórico de Colima. Oye, Nacho, nada más para que antes de terminar la transmisión, sabemos de tu tiempo y pues definitivamente te agradecemos mucho esta atención que nos has dado, pero sí no quisiera dejar pasar con lo que va a suceder. Siempre en Colima, después del informe, el quinto informe de un gobernador, entra la recta final, según los cánones de la política barata colimense. ¿Hasta dónde está el horizonte de Nacho Peralta en lo que resta de aquí al 31 de octubre del 2021? Bueno, yo como gobernador estaré trabajando hasta el último momento de mi mandato, que es el último día de octubre del próximo año. Lo voy a seguir haciendo como si fuera el primer día, con entusiasmo, con compromiso, con honestidad, buscando siempre el beneficio de los colimenses, tratando de resolver la mayor cantidad de problemas, de cumplir con la mayor cantidad de compromisos, y me motiva mucho el que este último año pues podamos dar el resto, es decir, que lo poco o lo mucho que nos queda pendiente de hacer, lo podamos al menos intentar y seguramente lograr en muchos casos en este año que nos queda. Es una gran oportunidad la que me han dado a mí los colimenses de ser su gobernador. Yo lo único que quiero es entregar buenas cuentas, que podamos dejar un legado histórico, que las próximas generaciones tengan claridad de lo que se hizo en este sexenio, de los proyectos que impulsamos, de los problemas que resolvimos, de las situaciones que recibimos y de cómo fuimos avanzando en beneficio pues de la construcción de un estado de bienestar. Así que pues dejo sobre la mesa mi mayor compromiso de seguir trabajando con mucho entusiasmo hasta el último momento de mi mandato en beneficio de todos los colimenses. Gobernador, antes que concluya su administración el próximo año, el 31 de octubre, como decía Jesús, ¿podrá estar concluida también la obra que se anunció recientemente de construir el hospital en la zona naval de Manzanillo? De la Marina. En lo que es la Secretaría de Marina. Yo creo que sí, vino efectivamente el almirante Ojeda, que es el secretario de Marina, y aquí hicimos un anuncio conjunto. Se va a construir un hospital naval en Manzanillo, es una inversión con recursos federales de más de 400 millones de pesos, pero nos pidieron una aportación de 26 millones y ya firmamos, ya nos comprometimos. Gracias al crédito que el Congreso autorizó es que es posible hacer esta aportación y con eso coadyuvar, contribuir, aunque sea con un porcentaje menor, pero que de alguna manera esto detone también la decisión de construir un hospital naval en Manzanillo. Necesitamos mejorar allá en Manzanillo nuestra infraestructura de salud. Los hospitales navales son extraordinarios hospitales, son de lo mejor que hay, y con esto pues vamos a contar con una instalación de primer mundo a favor de los manzanillenses. Es un hospital abierto al público, no es exclusivo para los marinos, y de tal manera pues que esto va a beneficiar a toda la población. Estamos muy contentos de esa noticia que nos dio la Secretaría de Marina, estamos muy contentos de haber podido hacer la realidad a través de la aportación, y estoy seguro de que antes de que concluya mi mandato vamos a tener de regreso al almirante Ojeda, el secretario de Marina, ya inaugurando la puesta en operación del Hospital Naval en Manzanillo. Excelente. Pues, gobernador, te agradecemos mucho. No sé, algún comentario adicional, no sé si siempre va a haber feria. Definitivo quedó el anuncio tal cual, que se canceló la feria. Si las clases van a iniciar justamente en enero, entrando enero ya de manera presencial. No sé si hay algún comentario adicional que quisieras hacer. Pues agradecerles, hay muchas acciones que en un informe pues se han realizado, es mucho tiempo, es un año de mucho trabajo. En una entrevista, en una charla como esta es muy difícil decir todo lo que se ha hecho. El tema de educación a distancia es un tema que preocupa. Ojalá que pronto podamos tener nuevamente la educación presencial y que estén de regreso nuestros niños en las escuelas. Quiero decirte que invertimos recientemente 15.4 millones de pesos en el programa Colima Conecta. Estamos llevando internet a 73 sitios
Muchos de ellos son sitios que se van a conectar de manera satelital, pero esto ayuda a la educación porque pues, una gran parte también de la educación se da gracias al Internet, y el tener Internet, sobre todo en comunidades rurales alejadas, pues se vuelve importantísimo para coadyuvar de esa manera a la educación. Mi reconocimiento a las maestras y los maestros que le están echando muchas ganas en esta pandemia con la educación a distancia, pero también mi reconocimiento a las mamás y a los papás que están en sus casas atentos a la educación de sus hijos, echándole también muchas ganas. Es un tema en el que todos tenemos que poner y que gracias a todo ese compromiso, pues la sociedad ha estado a la altura de las circunstancias. Sigamos así en beneficio de la educación de nuestros hijos para construir un mejor mañana. Y me quedo yo atento a futuras entrevistas que podamos seguir dándole a conocer a los colimenses las diferentes acciones que se han llevado a cabo o que podamos seguir aclarando las inquietudes o las dudas que existan. Muchísimas gracias. No, gracias a ti. Y antes de irnos nada más, de última hora están diciendo que si vas a hacer algo para quitar lo que se tiene ahorita bloqueado, el entorno, el acceso, ahí en Cofradía de Morelos, allá en Tecomán. Tecomán, Cerro de Ortega. Sí, ya estamos en eso. Yo desde más de hace un año le pedí a la SCT que se federalice ese tramo y les voy a decir por qué. No sé por qué a finales de los 90s le pasó la federación ese tramo al Estado, pero no podemos nosotros seguir siendo responsables de ese tramo. Es un tramo que tiene un gran desgaste y que requiere de fuertes inversiones, pero no por una actividad de Colima, sino por una actividad federal que es la minería, pero sobre todo que la explotación minera se está llevando a cabo en Michoacán, de tal manera que el tráfico pesado de los camiones de minería que vienen de Michoacán nos están deteriorando la carretera y nos están afectando pues las condiciones de la misma. Hay que estar haciendo inversiones importantes. Yo le pedí a la federación, bueno, llévense ustedes ese tramo, esa responsabilidad, para que sea con dinero federal, que se le dé mantenimiento, porque, insisto, está siendo afectado por una actividad federal que es la minería y que además no se lleva a cabo en Colima, sino en Michoacán. Estamos en ese trámite, mientras tanto, pues hay que hacer las reparaciones correspondientes y dejarlo en condiciones adecuadas. Pues que siga sano, gobernador, por favor. Hay que seguirse cuidando porque ya cumpliste 50 años y después de 50, agárrate. Más vale irse a vacunar contra la influenza. Muchísimas gracias y que tengas excelente tarde. Y nada más, gobernador, antes de concluir, los trabajadores de los CENDIS dicen que le aceptan la propuesta para ir a la Ciudad de México, que usted ponga la fecha y que si no les pagan el día de hoy, que mañana habrá una movilización. Nada más. Yo les ayudo con el camión para irnos a los CENDIS, allá a la Secretaría de Educación, e incluso estando allá yo los acompaño a la protesta. Yo les puedo demostrar todas las gestiones que hemos hecho con la Secretaría de Educación Pública para que nos respondan de manera afirmativa que se les puede pagar a ellos con el convenio del U013 de los CENDIS y que no se pague solamente educación inicial, sino también preescolar. Con mucho gusto vamos a platicar con ellos del tema. Gracias y muy buena tarde. Gracias. Y gracias a ustedes. Muy buena tarde. Gracias a ustedes que nos siguieron. Gracias a todos.